Bien, Patti, mi hija, me ha pedido que comente el libro de Justin Gardner titulado El mundo de Sofía. Para su programa Amar Libros. En realidad, pues es un tema difícil porque se necesita profundidad. Sin embargo, pues voy a tratar en unas palabras hacer un resumen de este libro, que en realidad es una novela sobre la historia de la filosofía. ¿Cómo comenzó? Es una historia que se basa en cartas que un autor anónimo le manda a Sofía, Amundsen se llama ella. Es una niña como cualquiera de las niñas que vive, digamos, en un campo lleno de árboles, es una selva y toca pasar por unos árboles y es profunda, es una, llamémosla una maleza espesa. Como digo, es difícil poder sintetizar todo un pensamiento en pocas palabras. Empecemos por decir cómo empezó o empieza el autor a hacer su novela. Vuelvo a repetir la historia de la filosofía para enseñarle a esa niña, y empezó por mandar algunas cartas, y en alguna ocasión la niña, al entrar a su casa, abría el buzón y encontró una carta que no la firmaba nadie, era un anónimo, y al abrirla no decía sino una frase o una pregunta, y la pregunta era: ¿quién eres? Ella se sorprendió al ver que no tenía nadie, no tenía firma, no sabía quién la había mandado, y empezó a ver qué querrá decir esto. Miró otra vez: ¿quién eres? Pues me pregunta este anónimo que le diga yo quién soy. Pues yo soy Sofía, decía ella. Y no, pero tiene que ser algo más de más profundidad. Yo no solamente soy Sofía, sino tengo que ser alguien más o algo más. Primero, yo de dónde vine. No puedo decir que de mi papá y de mi mamá, porque eso es normal. Tiene que ser más profundo. ¿De dónde vengo? Y se le fue llenando la cabeza de algunos pensamientos. Bueno, ¿de dónde vengo? ¿Y dónde voy? ¿Pero dónde estoy? Estoy en el mundo. ¿Pero el mundo qué es? Y este mundo donde estoy, ¿cuándo empezó? Esto tiene mucho tiempo de haber empezado. ¿Pero de dónde salió? Y sigue pensando.
¿de dónde salió? ¿Quién lo hizo? Y si lo hizo, ¿de dónde lo sacó? Tuvo que ser de la nada, se me ocurre, decía ella. Y de la nada hizo esto, pero ¿quién lo hizo? Tiene que haber sido alguna persona. Y esa persona también tuvo un principio. ¿Y quién hizo esa persona? Y por eso digo que el resumir este libro, como me lo pide mi hija, pues es difícil, porque uno se llena de preguntas. Y yo me estoy haciendo las mismas preguntas que Sofía. Bueno, y si alguien hizo esto, tiene que haber sido una persona que nació antes, o un principio que ya existía. Y según veremos adelante, uno termina diciendo que es un ser superior y va evolucionando y va leyendo y llega al concepto de Dios. Esa sola pregunta, ¿quién eres?, pues desenvuelve todos estos interrogantes. Y al irlos contestando, no de una forma natural y de lo que dicen los 5 sentidos, porque eso es muy normal, muy mundano, tiene que ser algo de un pensamiento más profundo. Para poder contestar esto, decía ella, bueno, uno tiene que tener una capacidad de asombro, asombrarse de todo lo que ve para poder preguntar como lo hace un niño. Un niño es el ejemplo más preciso para poder explicar esto, porque el niño desde que nace es una esponjita y al irse dando cuenta del mundo en que está, él empieza a preguntar, ¿esto qué es? Y si le dicen alguna definición de lo que él pregunta, pero ¿por qué lo llaman así? ¿Para qué es? Y empieza el por qué, o la edad de los porqués. Esa capacidad de asombro tenemos que mantenerla si queremos estar activos mentalmente, porque si uno pierde a medida que va creciendo, ya como adolescente, bien como adulto, pues va perdiendo esa capacidad de asombro. Y si uno pierde esa capacidad de asombro, deja de preguntar. Y si deja de preguntarse, pues pierde la importancia de saber o de conocer. Ya la vida pues es muy normal, pues yo soy yo y yo paso por aquí y un tiempo y muero y como dice la biología, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pues sí, esa es una realidad, pero en realidad la filosofía es preguntarse, luego de asombrarse. El nombre solo de filosofía significa del griego philos y sophos, filosofía. Philos quiere decir amigo y sophos conocimiento. Entonces, el filósofo es amigo del saber, amigo del conocimiento. Y eso solamente se puede conseguir a base de preguntas.
Bueno, si estoy en el mundo, ¿en dónde está el mundo? Y si yo alzo los ojos y veo el universo, veo, pero un momentico, si en algún punto estoy. ¿Y por qué tantos puntos? Tantos planetas, tantos astros, tantas estrellas. Bueno, ¿y por qué no se caen? ¿Y quién rige todo esto? ¿Quién puso las reglas? Hasta que uno llega a decir, no, es que hay una fuerza que se llama la fuerza de gravedad, y esa es la que sostiene. Y así va uno aprendiendo. Eso es lo que quiere el autor cuando le dice en su segunda carta que ella encuentra, repito, cuando va al buzón y abre el sobre y le dice: hola Sofía, ya que estás contestando estas preguntas, voy a darle una clase de filosofía. Voy a contarle cuál es la historia de la filosofía. Y él empieza a contarla por cartas, pero cartas cortas. No de una vez coge uno el libro y uy, qué pereza leerlo. No, y menos cuando a uno no le llama la atención. Y fue así como, recibiendo estas cartas, empezó a decir que en la antigüedad, en la época pasada, ¿qué pensaba el hombre respecto a lo que existía? Y empezó a explicar o a surgir la idea del mito. El mito es algo religioso, referido a los dioses. Y toda cultura pues va explicando las cosas por medio de los mitos. Y le va, digámoslo así, echándole la culpa a este dios que se llama Thor, y cada vez que Thor es un martillo, y cada vez que da un martillazo, entonces va explicando las cosas, pero sin profundidad. En la segunda parte de esta charla, pues vamos a empezar explicando qué fueron los mitos, para ir entrando al pensamiento verdaderamente filosófico, porque cuando se empezó el hombre a preguntar en la antigüedad, surgieron 600 años antes de Cristo las preguntas de los filósofos. Pero antes de los filósofos, repito, empezó la explicación del mundo o de la existencia o del universo por medio de los mitos.